Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Espinosa Oliva, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Tarapacá. Y bueno, voy a estar un poco conduciendo esta sesión. ¿Ok? Agradecer la presencia a todos los presentes, ¿ya? Y vamos a partir con el track Aplicaciones Informáticas, ¿vale? El primer trabajo, a continuación, que se presentará, se titula Evaluación de la calidad de datos abiertos en el contexto municipal, una revisión sistemática de la literatura, de los autores Alejandro Troncoso González, Alfonso Rodríguez y Angélica Caro. ¿Vale? Entonces, le vamos a dar la palabra al Alejandro Troncoso para que les presente, digamos, su trabajo. Alejandro, buenos días, bienvenido. Y tienes 30 minutos para la exposición. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Saludar también a todos los asistentes. Ya espero que todos estén muy bien ante el ámbito nacional, ¿cierto? E internacional de esto que nos está sucediendo. Desearle también que sus conocidos y cercanos igual estén muy bien de salud. ¿Ya? Muchas gracias. En este caso, la presentación de mi investigación junto con mis directores se titula Framework para la evaluación de la calidad de datos públicos abiertos de los municipios de Chile. Es una RCL, una revisión sistemática de la literatura. ¿Me confirman, por favor, si se ve a pantalla completa? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. En este caso, los autores son quien les está presentando, Alejandro Troncoso González, los codirectores, en este caso, director, doctor Alfonso Rodríguez Ríos, y codirectora, en este caso, doctora Angélica Caro Gutiérrez. Como índice, en esta presentación veremos, aparte de presentar la investigación, ¿cierto?, una breve introducción al tema, una planificación de la revisión realizada, los protocolos con los cuales se ha trabajado esta revisión, el desarrollo como tal de la revisión con la muestra de los resultados y el trabajo como tal, los resultados junto con la discusión de estos, y finalmente las conclusiones a las cuales se han llegado gracias a la investigación desarrollada. En la introducción, una presentación y motivación del trabajo. Kitchenham, en su trabajo del 2004, todos sabemos que acá Kitchenham en este caso es pionera en lo que son las revisiones sistemáticas de la literatura, de ahora en adelante las mencionaremos como RCL. Ella nos dice que las revisiones sistemáticas de la literatura tienen como objetivo identificar, evaluar, combinar la evidencia de estudios primarios usando un método riguroso, el cual consta de ciertos pasos. Uno de estos pasos es, el más importante a mi parecer, la publicación de estos datos, una vez que se hace la revisión sistemática de la literatura, y es justamente el trabajo que le he venido a presentar acá. Ahora, es importante mencionar que una RCL sienta las bases de cualquier investigación que nosotros, como en este caso como investigadores, llevamos a cabo. No hay alguna investigación a través de los tiempos que no se haya hecho en base a algo sólido, en base a algo sustancial, y justamente una RCL nos sienta estos cimientos para poder hacer estas investigaciones. En este caso particular, el tema principal de esta RCL corresponde a Data Quality, ya de ahora en adelante DQ, aplicable en Open Government Data, de ahora en adelante también OGD por sus siglas en inglés, para evaluar la calidad de datos en municipios de Chile. Específicamente acá se ha mencionado municipio de Chile, más que nada por el caso de estudio, se va a realizar en un municipio de Chile, pero entiéndase municipio como gobierno, en este caso local. Si bien es cierto, tenemos gobiernos, gobierno central y gobierno local, uno dentro del otro, este trabajo lo queremos llevar a cabo no solamente en los municipios acá nacionales de la República de Chile, sino también en otros municipios de otras entidades, como puede ser otros países, ¿ya? Independientemente si están en América o en Europa, como vamos a ver a futuro. Sabemos que existen métricas para DQ, eso en la literatura hay cientos de trabajos, uno puede revisar en este caso la fuente de información, que existen métricas, existen frameworks de DQ, pero debemos llevarla a un nivel en que las instituciones gubernamentales puedan hacer un uso más adecuado de ellas, específicamente a nivel municipal. Ahora, acá en Chile existe una ley, en la República de Chile existe una ley, la cual es la 20.285, se promulgó en el año 2008, en términos jurídicos es relativamente joven, la cual nos dice a nosotros que los portales, en este caso de entidades gubernamentales, ya sea gobierno local o central, deben publicar ciertos datos por un tema de transparencia. Esta ley es más conocida como la ley de transparencia. Ahora, si bien es cierto,
es una muy buena iniciativa y muchos otros gobiernos en otros países la utilizan también, con su respectiva, en este caso, definiciones. Lo que no nos dice esta ley es cómo mostrar estos datos. O sea, un gobierno local literalmente solamente está obligado a mostrar estos datos o publicarlos en su página, ya en sus portales. Pero lo que no nos dice es cómo mostrar estos datos, si hay que trabajarlos de alguna manera, presentarlos tabulados, presentarlos con definiciones, y es justamente esto en lo que nosotros nos queremos centrar. La idea no es encontrar deficiencia en el sistema, ya quiero dejar claro eso, es dar un aporte concreto para que estos portales que publican esta información, los usuarios, que pueden ser ustedes o yo, puedan entender mejor toda la información que se está publicando, cosa de que al momento de leer estos datos, tener acceso a estos datos, que sabemos que con los gobiernos electrónicos se va avanzando cada día más, sobre todo con las tecnologías de la información, poder entender y ver que estos datos sí me sirven a mí y decir, ah, claro, ahora sí lo entiendo bien, quizás antes no, y mediante la aplicación de este framework, que es un trabajo futuro que de por sí ya está bastante avanzado, eh, poder trabajar estos datos y depurarlos de mejor manera. Ahora, una unificación mediante un framework o marco de trabajo es ideal para este objetivo, al proporcionar directivas que permitan realizar estos procesos antes de publicar dichos datos y que las personas que acceden a ellos se puedan ver sumamente beneficiados, que de por sí ya con la ley de transparencia se ven beneficiados, con unos datos trabajados se verían mucho más. La motivación de esto: encontrar y considerar métricas de DQ aplicables en fuentes gubernamentales para poder evaluar estos datos de acuerdo a diferentes requerimientos. En síntesis, queremos tomar métricas de DQ, ya de Data Quality, tomar en este caso cómo se mide la información en los portales de datos abiertos y unificar esta información para poder dar un marco de trabajo y decirle a las entidades de gobierno local y central, esta es la forma en que ustedes tienen que trabajar estos datos. Ahora, ¿esto puede significar que les demos más trabajo? En realidad no, porque justamente se pretende dar un marco de trabajo abreviado junto con un pequeño prototipo software en el cual ellos puedan decir cuáles son los datos que quieren publicar, ya sea contables, por ejemplo, ya sea de información relativa, y que les diga un instructivo, ya, ok, los datos tienen que ser procesados de esta manera, tienen que ser publicados de esta forma, entonces así se trabaja mediante ese prototipo y se suben los datos sin ningún otro inconveniente. Aparte de querer probar esto en un caso de estudio, en una región que es una de las más jóvenes de acá de la República de Chile, como es la región de Ñuble, una de las últimas que se ha consolidado, entonces nos serviría a nosotros para poder tener un referente a esta información. Ahora, ¿por qué es importante la RCL? ¿Cuál es el aporte científico de esta revisión? Es ver que efectivamente esto no se ha hecho antes. Entonces, esto adelantando un poquito los resultados, nos hemos dado cuenta que, exacto, hay métricas de DQ, se evalúan datos en portales de datos abiertos, pero no hay un framework o algún modelo que me diga a mí la forma en aplicar data quality a estos portales de datos abiertos de gobiernos locales. La segunda motivación, y en lo que ya se está trabajando, definir un prototipo de framework que permita aplicar DQ en los portales de datos abiertos de los municipios de Chile. Ahora, acá recalco, también lo queremos llevar a otros municipios, lo cual es un poco más ambicioso, en otros países sobre todo, pero creemos que es posible unificando justamente estos términos, porque es lo mismo que decir que Data Quality es diferente entre un país y otro. Data Quality, la idea que tiene es que se pueda unificar ya sea a nivel internacional. Y ahora, el principal objetivo es de Open Data. Muchos dicen sí, en mantener los datos abiertos, tener portales de datos abiertos. Específicamente Open Data, el objetivo que muchos nos dicen es acortar la brecha o la distancia entre lo que pueden saber las personas y lo que deben saber. Entonces, justamente con eso estamos dando nuestro aporte para que ese objetivo se pueda cumplir. En cuanto a la planificación de la revisión, acá se darán a conocer los métodos de la explicación. Bueno, el proceso de esta revisión ha sido bastante riguroso, bastante largo también, debo decir, pero lo bueno es que ha sido bastante detallado. En este caso, se ha trabajado con los supervisores, que son los directores y codirectora de esta investigación. Primero se ha generado la planificación respectiva de la revisión, la cual se ha sometido a una evaluación, se envía esta revisión, esta planificación, perdón, a los revisores, y ellos ven que efectivamente está en un plazo adecuado, se realiza de forma rigurosa, en caso de que tengan algún comentario que haya que modificar o algún alcance, se vuelve a generar esta planificación,
Ya acá esto se incluye en los protocolos de búsqueda y revisión. Una vez que está correcta, que pasa esta aprobación, se realiza la búsqueda general en estas fuentes, las cuales se mencionarán más adelante, que no es solo una. Se registran los resultados obtenidos, se tabulan estos datos, y luego se empiezan a trabajar, se empiezan a depurar. Lo empezamos a filtrar primero que todo por los datos duplicados. ¿Y por qué habrán datos duplicados? Porque son diferentes fuentes de información y no todas están indexadas entre sí. Una vez que se filtra esta información, se realiza la preselección de los artículos y se trabaja en ciertas etapas, las cuales fueron 3. En este caso se aplican estas etapas de revisión, se obtienen los artículos para revisión en profundidad, los cuales se realiza una lectura completa, ¿cierto? Revisión completa, se van anotando los puntos más importantes, recursos que pueden incluir. Luego se seleccionan los artículos definitivos con los cuales se va a trabajar en la revisión. A este punto, en este momento, esto ya ha sido realizado, ya ha sido trabajado, ¿cierto? Se ha realizado el respectivo artículo donde se da cuenta de todo esto, y es justamente lo que se presenta el día de hoy. Toda RCL nos dice Kitchenham que debe tener un objetivo general y preguntas de investigación asociadas, sino a qué le estamos dando respuesta. El objetivo en este caso general es definir un marco de trabajo para la evaluación de la calidad de los datos públicos abiertos de los municipios en Chile, que se encuentran disponibles justamente de manera digital. Ahora, ¿a qué se busca dar respuesta al realizar esta RSL? Primero, estas van de mayor a menor, o sea, de más generales a más específicas. En la Q1 la hemos definido como ¿qué propuestas de evaluación de DQ para datos gubernamentales abiertos existen en la literatura actual? Sabemos que existen, queremos saber específicamente cuáles, y obviamente dentro de un protocolo que se ha definido en ciertas fechas, o sea, este filtro implica que hemos seleccionado los trabajos más recientes, ahora entiéndase por más recientes, los desde el 2010 hasta el día de hoy, ya que ese fue nuestro rango de trabajo. Luego, ¿qué modelos o framework de calidad de datos para datos gubernamentales abiertos existen actualmente? Entonces, acá ya estamos profundizando un poco en el tema, acercándonos a nuestro objetivo principal, y buscamos acá los modelos o framework, propuestas también, para la calidad de datos sea aplicable en OGD, ¿ya? Una vez que realizamos esta búsqueda, nos hemos dado cuenta de varias cositas interesantes, las cuales se darán a conocer ahí en las discusiones. Y finalmente, lo que está más cercano a nuestro trabajo futuro, ¿qué punto de vista se utiliza actualmente para medir la calidad de los datos gubernamentales disponibles de manera digital a nivel municipal? O sea, entiéndase por gobierno local. Si es que existiese, ahora eso es lo interesante, si es que existiese puntos de vista para medir esta información, queríamos saber cuáles eran los que estaban disponibles. Más que nada para saber con qué vara, con qué métricas se medía esta información y se tomaba en cuenta. En cuanto a los términos de búsqueda, esto lo hemos definido en 7. De estos 7 términos de búsqueda se han definido 4 combinaciones de búsqueda. En este caso hay algunos términos que son análogos entre sí, por eso se ha dejado con un slash entre medio, ¿cierto? Con una barra. Entre los principales o más llamativos tenemos Open Government Data, los cuales queríamos hacer énfasis en que este es como nuestro pilar angular, y análogamente Data Quality también, que es el otro pilar en el cual basamos esta información. Finalmente, con el que queremos ser más rigurosos en Municipality, entiéndase por Municipality que no solamente, o por municipio, no es que solamente sea aplicado en nuestro país, sino que es aplicable, por ejemplo, en América del Norte, en Europa, en Asia incluso, y de por sí no hay pocos trabajos en ese sentido, hay muchos trabajos. Municipios se toma como un concepto internacional. Entonces, en este caso, hay muchos trabajos que se han hecho en gobierno central y local, sobre todo en Europa. Ahora, es importante también decir que las fuentes de búsqueda fueron 5: Google Scholar, Springerlink, WOS, Web of Science, ScienceDirect y Scopus. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantas fuentes de búsqueda? Si bien es cierto, podríamos haber hecho una búsqueda más acotada, queríamos ser bien rigurosos y tener la mayor cantidad de información posible y que se pudiera trabajar con esta información. Entonces, para sentar bien las bases, seleccionamos estas 5. Si bien es cierto, Google Scholar abarca mucho, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Es como que abarca mucho. No quiere decir que sí o sí van a estar todos los trabajos allá, y mucho menos en un orden específico. Además, que los filtros que se ocupan en estas fuentes de búsqueda varían entre uno y otro, ya son más rigurosos entre uno y otro.
Y finalmente, saber que hay algunos de estas fuentes de búsqueda que están asociadas a una editorial, cuyos trabajos de por sí no están indexados en otros. Por lo tanto, es importante ver esos trabajos, analizarlos y tenerlos en cuenta a la hora de realizar esta RSL. En cuanto al desarrollo de la revisión o al refinado de la información, se han encontrado 1.644 trabajos en total. Ahora, haciendo cálculos con las 4 combinaciones de búsqueda de las 5 fuentes de información, no se supone que tendríamos que tener mucho más. Ahora bien, 5 búsquedas se han arrojado menos de 100 resultados. ¿Ya? Por ello es que tenemos un número tan específico. Se ha definido un N, este N ha sido especificado en 100. Esto quiere decir que por cada fuente de búsqueda se han revisado los 100 primeros resultados. ¿Por qué 100 primeros resultados, no 50 y no 150? Porque antes de esto hemos tanteado el terreno, como se dice, hemos revisado el terreno, y después de estos 100 resultados, por ejemplo el 101 en adelante, los resultados de por sí ya no tenían nada cercano a los propósitos de las combinaciones de búsqueda. O sea, literalmente, después de los 100, los trabajos relacionados que se iban arrojando, podíamos llegar hasta los 500 si quisiéramos, no tenían mucha cercanía o se alejaban demasiado del objetivo principal. Una vez que se realizan todas estas combinaciones de búsqueda en las distintas fuentes, se pasa a depurar la información con lo más importante, que es los trabajos repetidos. Entonces, como sabemos que hay algunas fuentes que indexan paralelamente los mismos trabajos, luego de realizar este filtro, tenemos 1063 trabajos, en este caso, para poder seguir en el detalle. Luego pasamos a las 3 etapas, las cuales les mencionaba anteriormente. En la etapa 1 se ha realizado la búsqueda general. Acá se realiza la lectura del título junto con las palabras claves. ¿Ya? Hay que mencionar también que no se distingue por idioma. Ya en este caso se considera idioma inglés y español, además de idioma italiano, de hecho también. Eh, Luego pasamos a la etapa 2. Acá tenemos 845 trabajos en la etapa 1. Pasamos a la etapa 2 y acá realizamos el proceso de preselección. La preselección consiste en la lectura del abstract y resumen. De estos 845 trabajos, perdón, pasamos a 193, una vez que ya nos damos cuenta que al realizar la lectura de este resumen, muchas veces sin mencionar se ha leído también la introducción, si es que el resumen no fuese suficiente, y nos damos cuenta que los trabajos acá ya están siendo más cercanos a nuestros objetivos principales y que puedan dar respuesta a nuestras interrogantes de investigación. Finalmente, la etapa 3, pasamos a la lectura en profundidad. Acá, después de realizar la etapa 2, pasamos a los 74 subsiguientes, y de estos 74 se realiza la lectura en profundidad. Se leen completamente el artículo, se analiza punto por punto todos los ítems que trae, los recursos que puede considerar, se analiza también la información que puede aportar, se asocia a una pregunta de investigación, a una interrogante, y en este caso ya podemos empezar a agrupar con nuestras matrices donde nosotros vamos registrando la información, la vamos tabulando, podemos ya responder a cada pregunta específica. Y finalmente se han seleccionado, después de este proceso, de estas etapas, se han seleccionado 56 trabajos, los cuales responden a las 3 interrogantes de investigación, algunos asociados a 2 o 3, y tenemos trabajos adicionales que no solamente nos responden como interrogantes, ya que puedan ayudar al trabajo futuro, sino que además nos dicen la forma en que nosotros podemos proceder en cuanto a la investigación o al trabajo futuro. Y que de hecho lo estamos ocupando. Ahora, entiéndanse cómo nos ayudan estos trabajos a nosotros. Nos dan métricas, por ejemplo, nos dan definiciones que podemos utilizar, trabajos que han abordado cierta parte en la cual se puede utilizar, ¿cierto? Entonces, si vamos citando estos trabajos, los vamos utilizando y son un aporte significativo para la investigación. Haciendo un resumen bastante breve de los 1.644 artículos en general, en total, perdón, pasamos a 193, los cuales se realizó la lectura del título. Luego tenemos los 74 en la etapa 2, los que se ha realizado la lectura de resumen y palabras claves, y finalmente los 56 que fueron seleccionados de manera definitiva para el trabajo de esta investigación. En cuanto a los resultados, a la información pura y dura, como se dice, la información de la investigación y discusión,
Con respecto a la primera consulta de investigación, a la primera interrogante, tenemos propuestas de evaluación de DQ en ámbitos generales que buscan plantear nuevas directrices para optimizar la calidad de la información para estos portales de datos abiertos, tomando en consideración modelos establecidos y o proponiendo nuevos. Esto quiere decir que hemos encontrado propuestas o trabajos de evaluación de DQ para OGD que se basan en otras propuestas de DQ existentes antes, o sea, que se han trabajado antes. Ejemplo, tenemos el modelo de 5 estrellas de Berners-Lee, en los trabajos asociados se especifica abajo, el cual es un modelo que en base a ciertos niveles, a ciertas estrellas, de 1 a 5, me evalúa estos portales. Entonces, ¿qué conceptos de data quality se utilizaban en estos modelos o trabajos que hemos encontrado? Principalmente disponibilidad de la información, seguridad de la información y confiabilidad. No son los únicos, hay que ser claro en eso, no son los únicos conceptos de data quality que han sido mencionados, pero se centran en estos tres, más que nada utilizándolos, definiendo nuevos conceptos, definiendo nuevos modelos. También tenemos, por otro lado, trabajos que se han basado en el modelo Square, los que se centran en las consistencias de información. Por eso es que Square está asociado a la calidad de la información, ¿cierto? Y a los requerimientos, y en este caso se centran en la consistencia. Por lo tanto, los trabajos que están asociados a esta interrogante de investigación se centran en otros trabajos ya publicados anteriormente, de donde se basan sus nuevos resultados e investigaciones. Con respecto a la segunda interrogante, ¿qué modelos o frameworks de DQ para OGD existen actualmente? Respecto a modelos o framework, se han encontrado 16 trabajos específicamente asociados a esta consulta. Estos han sido agrupados de acuerdo al contexto en que se presentan. Si bien es cierto acá ya trabajamos con modelos o frameworks de DQ para OGD, no todos los trabajos de investigación son realizados de la misma manera. O sea, algunos son de aplicación de estos modelos, entonces ven un antes y un después en la aplicación en cierto gobierno. Otros definen un modelo o framework y que muchas veces no lo llevan a prueba o no lo llevan a un caso de estudio. Y finalmente tenemos en menor medida trabajos que evalúan estos modelos o frameworks existentes. Estos tres conceptos se han agrupado de acuerdo a los autores de esta RCL, en este caso junto a los codirectores, para así poder entender qué tan grande o qué tan amplio es el concepto de Data Quality en OGD, para poder verlo de una forma más organizada. Ahora, dentro de estas categorías, el uso de conceptos de DQ se hace más evidente en la práctica, obviamente, sobre todo en aplicación y definición, y no tan mencionado como concepto. Acá ya sí se trabaja con algunas dimensiones bastante amplias de Data Quality. Al analizar en los criterios que se usan, los modelos framework de DQ para OGD se hacen presentes de forma sólida estos tres conceptos. O sea, si bien es cierto, hay algunos de definición que podríamos trabajarlos, por ejemplo, en aplicación, ya porque lo llevan en algún caso de estudio, no evalúan el antes y el después, sino que solamente dan o otorgan como trabajo futuro que lo evaluarán en alguna situación o en algún gobierno central, por ejemplo. En el ámbito de aplicación, tenemos 9. Estos presentan modelos para la aplicación de DQ en el contexto de OGD. Estos establecen pautas para cumplir con ciertas características de DQ. Es importante estos trabajos porque acá ya nos damos cuenta que hay ciertas pautas que se han establecido de DQ para OGD, pero todavía no lo vemos en gobiernos locales. En el ámbito de definición tenemos 5. Estos otorgan modelos y framework para establecer en qué nivel están los datos que han sido publicados en diferentes portales de datos abiertos. Algunos dan métricas, otros no dan métricas, algunos dan fórmulas incluso para poder medir estos datos, fórmulas totalmente detalladas obviamente y justificadas, y otros quizás dan más conceptos como más generales. Finalmente en evaluación se han encontrado en menor medida, en este caso 2, se evalúan los datos publicados en diferentes portales de gobierno abierto y los comparan con métricas establecidas mediante trabajo existente. Entonces aquí evalúan estos modelos y ven qué tan eficientes son. Aquí sí o sí se lleva un caso de estudio. Y finalmente con la interrogante 3, ¿qué criterios se utilizan actualmente para medir la DQ en OGD a nivel municipal, si es que existiese a nivel municipal? Gracias a la RCL desarrollada se han encontrado 12 trabajos que evalúan la calidad de datos gubernamentales en diferentes municipios a nivel internacional, considerando países de América y Europa.
Es importante mencionar que dentro de los trabajos analizados, el principal propósito es medir DQ en OGD a nivel municipal, por lo que el centro de toda la información y los datos trabajados. Si bien es cierto, ellos miden esta información, uno puede confundir este trabajo con el que queremos hacer nosotros. En realidad, lo que ellos hacen es medir la información, medir la calidad de esa información, pero no proponen alguna métrica o framework para poder publicar esta información cumpliendo criterios de data quality. Geográficamente podemos separar los trabajos en que 6 trabajos han sido realizados en América, entiéndase América, todo el continente, no solamente América del Sur o del Norte, y 6 de estos trabajos han sido realizados en Europa. Ahora, también es importante mencionar que solamente uno de estos trabajos de investigación corresponde a Chile. O sea, uno de estos trabajos ha sido relacionado o se ha hecho en modo de gobierno central acá en el país de la República de Chile. Los puntos de vista que se analizan en estos trabajos pueden verse clasificados de acuerdo a los datos que buscan analizar. Ahora, si no es cierto, estos criterios son para medir algo, ¿cierto? Lo que es data quality, acá los podemos agrupar en qué están midiendo específicamente. Como no todos los municipios a nivel internacional, y esto es yo creo algo evidente, son establecidos de la misma manera, algunos ya han implementado OGD, algunos se han acercado al gobierno electrónico, otros ya llevan tiempo trabajando en el gobierno electrónico, la diferencia de información que se publica es considerable, ya es muy amplia y vasta. Es ahí también un desafío que debemos superar. Sin embargo, se puede catalogar los trabajos según el contexto en que fueron desarrollados. ¿En qué contexto? Fuentes de información, acá tenemos 4 de estos trabajos, donde se buscaba o se busca medir la calidad de los datos que están abiertos al público, además de la accesibilidad de estos. Literalmente, se analiza cierto portal de información, entiéndase el portal como alguna página web del gobierno, ya sea central o por ejemplo local en este caso, y se analizaba qué tan accesible era, qué tan disponible era, si las personas sabían que existía esta fuente de información. Luego, tenemos los portales de publicación donde se catalogan los trabajos que evalúan el portal de publicación de los datos en sí. Si este presenta de buena manera la información, es justificado el portal, o sea, está asociado al portal al que yo entré. O sea, si yo estoy buscando información, por ejemplo, no sé, de transparencia en Open Data de agricultura, que justamente la información a la que yo llegué de ese portal sea asociada a agricultura y no sea de otra cosa, por ejemplo, de alguna otra entidad. Y finalmente, en estado de la información, que acá se encontró uno asociado a este criterio, se evalúa el estado en que se presenta la información a las personas interesadas, buscando mejorar el nivel en que la información se encuentra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se veía cómo estaba la información, si estaba actualizada, por ejemplo, sobre todo con las compras o adquisiciones que van haciendo estos gobiernos, o nuevas contrataciones también. Entonces, se analizaba esa información y, por ejemplo, a veces se encontraban, esto lo decían los mismos autores, se encontraban con datos que eran muy antiguos, ¿ya? O que no estaban actualizados. Finalmente, gracias a los resultados obtenidos de la RCL, ha sido posible verificar la existencia de propuestas para evaluar DQ en el contexto de OGD. Sí, hay. Propuestas de modelo o framework de DQ para OGD también existen y los criterios que se utilizan actualmente para medir la DQ en OGD. Estos trabajos no llegan a profundizar en marcos de trabajo modelos de DQ en OGD a nivel de municipios. O sea, ahí ya podemos saber que vamos bien en buen camino. No obstante, todos los trabajos encontrados son útiles para construir una propuesta con esta orientación. Obviamente por eso se ha realizado esta RCL. Como conclusiones e ideas finales, voy a ser bastante breve más que nada por honor al tiempo, hay variedad de trabajos sobre OGD a nivel internacional, eso es indiscutible. Ya, o sea, nos encontramos con muchos países donde se realizan muchos tipos de esta investigación. Constantemente se hacen evaluaciones de implementación de OGD, se está evaluando cada vez más a través del tiempo, sobre todo con las tecnologías de la información, considerando el antes y el después sobre la organización considerada, realizando consultas, encuestas de los usuarios y de las personas interesadas. La calidad de datos está presente, pero de forma general no se ha trabajado sobre gobierno local específico ni sus respectivos portales. Sí, se ve si hay concepto de DQ, pero no se definen métricas asociadas. Y no hay trabajo asociado a DQ en municipios locales, que era como la pregunta que nosotros queríamos más que nada responder para saber que el trabajo futuro está bien encaminado. Y finalmente, definir un framework para la evaluación de DQ en los municipios de Chile es algo que puede aportar significativamente a los portales de datos abiertos al público.
Finalmente, como limitaciones, se podría considerar el rango de años. Como estamos en constante crecimiento con la tecnología de la información, puede ser que este año se publique nuevo análisis, nuevos portales, por eso es importante avanzar progresivamente en esta investigación. Se consideró que la implementación de OGD es un tema relativamente nuevo, o sea, relativamente joven desde que están estos portales de gobierno abierto y especialmente a nivel municipal, foco principal de nuestro estudio. Agradeciendo la atención y el tiempo, esta ha sido la presentación de nuestra investigación. Ya espero que les haya gustado, que haya sido entretenida a su gusto y que se haya entendido completamente. Muchas gracias a todos y todas. Ok, muchas gracias Alejandro por tu exposición. Yo creo que es interesante el trabajo, sobre todo por la novedad y la importancia que tiene en estos tiempos, ¿no? Sobre todo el tema de la información abierta a la ciudadanía. ¿Ya? Y bueno, si primero vamos a ver si hay algunas preguntas del... a ver Ok, ya, yo te voy a hacer una pregunta en lo que llegan posibles preguntas. La pregunta mía está referida a, por ejemplo, ¿por qué no se definió en el diseño una pregunta más específica acerca de las métricas de calidad? Es decir, si específicamente, digamos, a nivel digamos, de aumentar la profundidad, ¿no? Tratar de definir una pregunta asociada a hacer análisis de las posibles métricas de calidad a encontrar, o si encontrar o no encontrar, no sé, que me abordes un poco al respecto. En este caso, la segunda y tercera pregunta se complementan entre sí porque una nos da métricas, o sea, en las interrogantes de investigación acá, una nos da métricas en portales de OGD, otra nos dice cómo se evalúa data quality en portales de OGD. Entonces, en esta última interrogante es interesante porque primero, hay bastantes situaciones o bastantes investigaciones en que sí, se evalúa la calidad de la información o nos dicen en este caso cómo se evaluó, bajo qué vara se está midiendo la información en estos portales. Y ahí es donde nos arrojan ciertos trabajos, que es lo que decía anteriormente, donde por ejemplo se ve el estado de la información, si es actualizada y bajo qué criterio está siendo actualizada, y se consideran algunos aspectos de data quality. Sin embargo, no hay algún trabajo que nos diga a nosotros, específicamente, estas son las métricas que ustedes tienen que cumplir para que estos datos cumplan con estos criterios. Ahora bien, a su consulta, perdón, ¿por qué no especificamos esa consulta, o sea, como para tener una cuarta interrogante? Porque estaríamos diciendo que nos estaríamos autorrespondiendo en la tercera consulta, o sea, diciendo que sí, efectivamente existen estas métricas. Entonces sería una pregunta muy específica. Y no autorresponderíamos con trabajos que quizás no son muy cercanos a la investigación. Pero esa consulta específica la queremos responder justamente con lo que estamos llevando a cabo ahora. De hecho, como para dar así una información adicional en los trabajos futuros, ya estamos trabajando en el framework, ya estamos definiendo estas métricas, respondiendo a esa pregunta que usted hace en ese aspecto. Entonces, a futuro, cuando se realice esa consulta, seguramente el trabajo que aparecerá, o queremos que así pase, que sea el de nosotros. Porque específicamente cuando nosotros la hicimos, no estaba, o no se estaba respondida totalmente. Por eso es que no fuimos más allá en profundidad, porque hay muchos trabajos de OGD, muchos trabajos de Data Quality, pero específicamente uniendo los dos conceptos a nivel municipal y gobierno local, no había. Y justamente eso es lo que nos dice la RCL que se ha realizado. Y lo decía sobre todo para tener un punto de partida, a partir de, sí, tratar de identificar qué es lo que hay, si de alguna manera profundizan, digamos, a nivel de métrica, y bueno, darle continuidad, digamos, como tú bien dices, a tu trabajo, ¿no? A partir de más o menos conocer qué tipo de métricas son las que aparecen, si aparecían, ¿no? A nivel, en el nivel de profundidad, perdón, de los trabajos encontrados. Vale, pero gracias por la respuesta. No sé si tendremos alguna otra pregunta. Ok, ok, parece que no hay otra pregunta. Bueno, agradecerte de nuevo, Alejandro, por la exposición y bueno, éxito a futuro en la continuidad del trabajo.
Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad. Gracias a todos también No, por su no. atención.